Entonces vamos a hacer un ejercicio donde básicamente nos piden realizar todas las operaciones de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, función inversa, restricciones para lograr biyectividad, calcular el dominio. Eventualmente también podrían pedirme calcular el recorrido. En este caso no. Pero lo vamos a tener que calcular igual porque lo necesitamos para la sobreyectividad. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función, como nosotros estamos acá frente a una función que es racional, ya sabemos que su dominio va a ser todo lo x, excepto cuando el denominador sea 0, es el que tengo que descartar. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los x en R de tal forma que menos x más 2 sea distinto del 0, es decir, esto es todos los números reales excepto el número 2 positivo. Sumamente rápido. Acá encontramos el dominio de la función. Excelente. Ahora nos piden inyectividad y sobreyectividad. ¿Será entonces la función inyectiva? ¿Cómo hacía eso? Yo parto desde la expresión f de x1 igual a f de x2 y realizando operaciones algebraicas yo debo llegar a que x1 tiene que ser igual a x2. Si eso se logra, significa que es inyectiva. Caso contrario, no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál era la función? Vamos acá arriba. Copio la misma función, exactamente la misma, y en vez de colocar x, ahora voy a colocar o x1 o x2, según correspondan a ambos lados. Entonces tengo por acá la función y me va a quedar 3x1 más 1 sobre menos x1 más 2, y en el otro lado lo mismo, pero con x2. ¿Cierto? Y ahora, como hemos dicho, tengo que entrar a hacer operaciones algebraicas. Entonces, este que está aquí pasa al otro lado, este que está acá pasa al otro lado. No olvidar, ¿cierto?, los paréntesis para después hacer la multiplicación correspondiente término a término. ¿Sí? ¿El menos x2 no pasaría positivo? No. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Cuando está restando, pasa sumando. Entonces, pasó al otro lado, ¿cierto? Tun. Y ahora debemos multiplicar término a término. Y lo mismo acá. Entonces, ¿cuánto me va a quedar en el primero? Menos 3x1, x2, más 6x1, ¿cierto? Ahí multipliqué s con s y s con s. Ahora, menos x2 más 2. ¿Sí? Ahí multipliqué s con s y s con s, y ojo con los signos, ¿cierto? Ley de los signos. En el otro lado va a pasar más o menos lo mismo, término a término. ¿Qué obtengo? Menos 3x1, x2, más 6x2, menos x1, más 2. Resultado de la multiplicación término a término. ¿Cierto? Bueno, ahora me doy cuenta además que puedo simplificar algunas cosas. ¿Cierto? S2 con S2 los puedo matar.
S menos 3x1, x2 lo puedo matar con S. Y por tanto, lo que me queda va a ser 6x1 menos x2 igual a 6x2 menos x1. Recordemos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo para la inyectividad es que después de toda esta operación algebraica que estamos haciendo, tengo que llegar a x1 igual a x2, ojalá. Entonces voy a agrupar en un lado los x1 y en otro lado voy a agrupar los x2. Entonces vamos a dejar 6x1 más x1, ¿cierto? Este que estaba acá pasa al otro lado sumando. Y en el otro lado vamos a dejar los x2. Simplifico la suma. Y ahora divido por 7 en ambos lados. Es decir, esos 7 se me matan. Y llego solamente a el resultado final. Con eso, como yo partí desde esta expresión que era fx1 igual a fx2 y con toda esta operación algebraica llegué a x1 igual a x2, puedo concluir que f sí es inyectiva. ¿Ok? Entonces tenemos inyectividad. Me falta determinar ahora si la función es o no es sobreyectiva. ¿Cuándo la función va a ser sobreyectiva? Cuando el recorrido de f sea igual al codominio de f. El codominio yo ya lo tengo, me lo da a partir del ejercicio, ¿cierto? Si yo vuelvo acá en mi ejercicio, me doy cuenta de que el codominio está acá y por tanto el codominio es R, ¿sí? Es el conjunto de llegada. Entonces el codominio en este caso va a ser R. Y la pregunta es ¿cuánto vale mi recorrido? Eso es lo que todavía no sé, tengo que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculo el recorrido de esta función? F de x, vamos, mejor verlo acá, ¿cierto? Recordamos que f de x es lo mismo que decir y. Y ahora tengo que despejar x de acá y me tiene que quedar todo en función de y. Tengo que despejar a x. Entonces, vamos a tener exactamente esta misma relación que teníamos acá. Pero ahora, en vez de f de x, podemos colocar y. Y ahora tengo que entrar a despejar a x. Este que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Multiplico término a término. Agrupo la x en un lado. Saco factor común de la x. Y despejo x.
Entonces, haciendo solamente operaciones algebraicas, partí de mi condición inicial, que era la función misma, acá, ¿cierto? Y logré, haciendo operación algebraica, despejar a X. Por tanto, ¿cuánto es el recorrido? El recorrido de la función son todos los X en R, tal que para calcular el recorrido, ¿qué es lo que hacíamos? Buscábamos el dominio de esta función con X despejado, de esta función inversa. Esta va a ser la función inversa, que vamos a calcular más adelante en el punto 4, es la misma. Entonces, acá le calculo el dominio y en este caso me estoy dando cuenta que el dominio va a ser 1 más X distinto del 0. ¿Sí? Cambié la Y por la X, pero finalmente es cuando el denominador sea distinto del 0. Y eso es todos los números reales, excepto el número menos 1. Por tanto, ¿es sobreyectiva? Acá teníamos que el codominio vale R, y ahora hemos calculado que el recorrido vale todos los números reales, excepto el menos 1. ¿Es lo mismo? Claramente no. Entonces, como el recorrido y el codominio son distintos, tengo que la función no es sobreyectiva. Entonces, con eso ahora me salto a la pregunta 3. ¿Será biyectiva? Y esto rápidamente lo respondo. No lo es. No va a ser biyectiva porque necesita ser al mismo tiempo tanto inyectiva como sobreyectiva. Y si una falla, biyectiva ya no lo es, y por tanto en este caso F no puede ser biyectiva. Falla la sobreyectividad, ¿cierto? Entonces, si falla la sobreyectividad, me pide el mismo ejercicio que yo lo restrinja. ¿Y cómo lo voy a restringir? Ahora F, vamos a llamarle F tilde, que es una F distinta, pero es la misma F. ¿Va a partir desde dónde? Desde su dominio. ¿Cuál era el dominio? Desde acá. Entonces F va a partir desde su dominio que este es obviamente un subconjunto de los números reales y va a llegar ¿a dónde? A su recorrido. ¿Y cuál es la regla de esta función f tilde? Es exactamente la misma regla de la función original. Es decir, si yo vuelvo, ¿cierto?, a mi función original,
vamos a tener exactamente esta misma regla. Entonces, ¿en qué cambió? En que ahora yo ya conozco cuánto vale A, porque ese es su dominio, y ahora este recorrido, este codominio lo estoy cambiando por su recorrido, lo estoy restringiendo, ¿cierto? Le estoy quitando algún elemento para que sea biyectiva. Pero esta parte, que es la regla, no cambia. Entonces, esa va a ser la restricción de F. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos que restringir la función, por un lado vamos a partir de su dominio y vamos a llegar ahora entonces a su recorrido. Nos falta el último punto, calcular la función inversa. Pero nosotros ya lo hicimos, aunque no lo llamamos así. Cuando nosotros calculamos el recorrido, acá vuelvo. Cuando nosotros calculamos acá el recorrido para calcular la sobreyectividad, ¿cierto? Esta parte. Nosotros partimos desde esta expresión y despejamos x para obtener esta de que está acá abajo, ¿cierto? Bueno, esta que está acá abajo, esta justamente es la función inversa. Exactamente la misma. Entonces, esta misma ustedes la copian. En la parte de la función inversa, pero hay que cambiarle algunas cositas. Donde esté la y, ustedes tienen que colocar x. Y donde está x, tienen que colocar f a la menos 1 de x. Y esa va a ser la función inversa. Es decir, f a la menos 1 de x va a ser ¿quién? 2x menos 1 sobre 1 más x. ¿Cierto? Lo único que hice fue cambiar esas letras. Pero el cálculo ya lo habíamos hecho y por tanto no es necesario de volver a hacer. Y con eso obtenemos la función inversa y con eso acaba el ejercicio habiendo calculado todos los ítems que me pedían. Dominio, recorrido, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, restricción para que sea biyectiva y el cálculo de su función inversa. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.